¿Por qué era tan importante para el apóstol Pablo que los miembros de la iglesia de Corintios fueran personas que tuvieran la mente de Cristo? Para cuando respondamos esta pregunta, hay algo importante que va a suceder. Parte fundamental de nuestro liderazgo va a cambiar y nuestra iglesia va a crecer. Soy el pastor Michael François y estamos en Bibliafón, un programa de escuela sabática donde estudiamos para crecer en fe e intelecto. Pero antes de los estudios, siempre tenemos una palabra de oración. Así que oremos. Estamos agradecidos, Señor, de ti, de tu bondad y misericordia. Ponemos nuestro liderazgo, nuestra vida y salud en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber dado seguimiento al video pasado. La lección que estamos estudiando es titulada Un servicio como el de Cristo. Y el texto que estamos considerando es la primera carta de Corintios, el capítulo 4, del verso 1 hasta el 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La parte central que vamos a considerar en esta lección es mirar cómo los administradores deben liderar la iglesia. La parte que nosotros estudiamos en la lección dice que debemos administrar, debemos liderar con toda humildad. Y justamente la humildad que tuvo Cristo. Por eso el escritor cita Filipenses capítulo 2, verso 5 hasta el 8, donde vemos que Jesús se vació de sí mismo para ponerse en forma de Dios. Y aunque no dejó sus atributos divinos en el cielo y descendió con ellos, nunca utilizó sus atributos divinos para servirse a sí mismo. Así que esa es la idea central de la lección. Ahora, al entender que la idea central es hacer énfasis en la importancia de la humildad, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué era tan necesario que en aquella época, en aquella iglesia, las personas fuesen humildes? Vamos a ver primero en cuanto al detalle contextual que nosotros sabemos muy bien que aquí en Dominicana y en todos los países la iglesia es parte fundamental de la sociedad. De paso, la iglesia hace cambios en la sociedad. Sin embargo, todo lo que está en la sociedad afecta a la iglesia, porque como la iglesia es parte de la sociedad, pronto lo que sucede en la sociedad puede filtrarse en nuestra iglesia. Así que en el tiempo de Pablo y su iglesia, Corintios, sucedía lo mismo. Lo que sucedía en el caso de ellos es que en Corintios la gente manejaba mucho el tema de la popularidad, del deseo de prominencia, del deseo de ser reconocidos. Que de paso, los sofistas, los políticos, los filósofos y los demás pensadores peleaban entre sí porque no se soportaban. Por ejemplo, los sofistas estaban más enfatizando la idea de la persuasión. Los abogados, la idea de tener la razón, de ganar un caso. Pero los filósofos como Aristóteles estaban enfatizando siempre la idea de la verdad, buscaban la verdad. Así que había un choque. Uno quería persuadir, los sofistas, otro quería ganar un caso, los abogados, y en el caso de los filósofos querían la verdad absoluta. Pero los sofistas decían, no importa qué es la verdad, lo importante es persuadir y ganar. Así que había ese tipo de competencia y la gente competía entre sí misma por tener prominencia y tener honor. Así que la palabra filotimia se utilizaba en ese contexto para referirse al deseo de prominencia. Por eso era que en los juegos ísmicos el único que celebraba, el único que era bien considerado, que era bien visto, era el que tenía el primer lugar. Así que en el contexto de esa situación era que existía la iglesia Corintios. Esta idea se había filtrado en la iglesia, y es por eso que nosotros en lecciones pasadas hemos mencionado esta idea de que los hermanos estaban peleando. Bueno, en el capítulo 3 encontramos a los hermanos discutiendo quién es de Pablo, quién es de Apolos, y así sucesivamente. Pero ¿por qué era tan importante para la iglesia de Corintios que las personas que dirigiesen la iglesia, que formaban parte de la iglesia, fueran personas humildes, fueran personas que mantuvieran la mente de Cristo? Principalmente porque la única forma de contrarrestar el espíritu corintio de competencia es la verdadera mansedumbre, lo cual coloca los
pensamientos en obediencia a Cristo. Esto es muy importante porque nuestros pensamientos forman nuestros actos. Y lo que meditamos en las noches, en el día, es lo que finalmente va a dar luz nuestra conducta. Por lo tanto, es menester que nosotros pongamos nuestros pensamientos en las manos de Dios, y esos pensamientos que son de rivalidad, que son de deseo de ganar, que son de deseo de aplastar, porque en aquella época lo importante era aplastar al oponente. E incluso en la historia romana y griega, era tanto así que en el mundo de la política, en la última hora de elección, si era necesario mencionar datos personales tuyos que no eran reales, como acusarte de violación, acusarte de muchas cosas, si con eso la persona iba a ganar el caso, lo hacía, porque lo importante era ganar. Pero la iglesia no podía ser afectada, no debía ser afectada por ese tipo de comportamientos. Por eso es que el texto bíblico nos está recordando que los administradores, 1 Corintios 4, 1 al 2, los administradores deben ser personas que sean halladas fieles. Fieles en el sentido, otra versión lo dice, que sean halladas personas dignas de confianza. La pregunta que nos hacemos en esta época es si como administradores de los misterios de Dios, administradores de la palabra de Dios, cuando somos examinados como cartas, como somos un espectáculo al mundo, cuando somos examinados, ¿somos hallados administradores fieles? Ahora, ¿podemos ser hallados administradores fieles? Por supuesto, por eso el apóstol nos está indicando, debemos ser hallados fieles. Ya que Dios nos considera sus administradores de sus recursos, de su palabra, de sus misterios, lo menos que espera nuestro Dios es que seamos fieles. Porque, ¿qué persona que tenga una empresa sumamente grande e importante va a contratar personas infieles, personas indignas? Bueno, Dios contrató a los infieles, Dios contrató a los indignos, Dios contrató a los que menos podían asumir la responsabilidad. No contrató a los grandes, contrató a los débiles. Así que tú y yo estamos contemplando una de las acciones más raras del mundo. Que un Dios seleccione a los que no pueden para dirigir una empresa que es tan importante, la salvación de las almas de los hombres. Pero Dios nos da la oportunidad de ser partícipes de esto. No porque seamos buenos, lo he dicho recientemente, no porque tengamos las cualidades, pero porque Él quiere hacer milagros en mí. Porque Él quiere salvarme a mí. No simplemente salvar a una humanidad perdida, no. Quiere que en el proceso de lograr lo que Él quiere lograr en nosotros, Él salve a unos, pero principalmente te salve a ti. Por eso es que nos recuerda mucho la historia de Jonás. Cuando creemos que Dios quería rescatar a Nínive, principalmente el capítulo 4 finaliza Dios peleando con Jonás porque no había logrado el propósito especial. No estamos diciendo que Nínive no era importante, pero estamos diciendo que parte de la salvación, de todo lo que quería hacer, el milagro que Dios quería hacer, era salvar a Jonás. Y hoy tú y yo necesitamos reconocer esta realidad. Como administradores necesitamos ser hallados fieles. Pero hemos sido seleccionados no porque seamos fieles, es porque Dios quiere poner en evidencia quién yo soy, cómo pienso, quién soy yo, cómo veo las cosas, cómo lidero. Porque cada vez que yo tengo la oportunidad de fracasar en el liderazgo, me doy cuenta que no soy lo que yo quise dejar dicho que soy. Y Dios nos está invitando a que seamos fieles a Él. Pero esa fidelidad viene de una consagración. Esa fidelidad viene de un compromiso a Dios, con Dios. Que Dios pueda ayudarnos a recordar que Él tiene propósitos especiales para con nosotros. Pero esos propósitos en el contexto de la administración de su iglesia comienza primero en que nosotros seamos fieles para proteger su iglesia de todas las andanzas del enemigo, de todas las ideas extrañas, de todo el comportamiento humano. Porque Él mismo dijo que aunque en realidad el mundo es cruel, entre ustedes no debe ser así. Porque ustedes están llamados a utilizar otro modelo de liderazgo. ¿Y cuál es el modelo de liderazgo que Cristo nos dejó? Tener la mente de Cristo. Porque con tener la mente de Cristo, las cosas comienzan a cambiar. Y Dios desea que yo como persona, que yo como hombre, que yo como líder de su iglesia, al administrar, refleje su conducta. Porque quien refleja la conducta de Cristo, es imposible
de que dirija de una manera inapropiada. Enviamos saludos a todos los que están comentando y muchas gracias. Dios, en tus manos estamos. Ponemos nuestras vidas a tu disposición y haznos administradores fieles. En el nombre de Jesús. Amén.